Donald Trump ha declarado abiertamente no habrá más petróleo ni dinero yendo a Cuba, cero. Y no son solo palabras, su administración ya está moviendo piezas para hacer caer al régimen cubano antes de que termine el año 2026. Esto es algo tal vez inesperado, pero estamos frente a uno de los planes más agresivos de cambio de régimen en décadas en el hemisferio occidental. Y como ustedes saben, tras la caída de Maduro en Venezuela, el corte de ese subsidio vital de petróleo para Cuba, ahora la isla está más frágil que nunca. El régimen está por colapsar, su economía, apagones constantes, escasez extrema de comida y combustible. Y por eso Trump ve esta ventana única para remodelar el continente bajo su versión moderna de la doctrina Monroe. No la va a desperdiciar porque es el momento para expulsar al comunismo de Hispanoamérica. Pero lo que tal vez muchos medios no están contando es el verdadero motor oculto detrás de esta ofensiva. No son solamente las sanciones o la presión económica. La Casa Blanca está buscando activamente gente dentro del propio gobierno cubano, vamos a hablar de eso. Están buscando funcionarios dispuestos a negociar una transición interna para forzar un colapso desde adentro y así evitar una intervención directa que sería políticamente costosa. Y al mismo tiempo se está discutiendo seriamente un bloqueo naval para básicamente asfixiar totalmente al régimen, un bloqueo naval que obviamente termine con todas las incursiones de petróleo, especialmente de México. Van a presionar a México para que corte sus envíos y es una estrategia de estrangulamiento total, económica, energética, política, con Marco Rubio liderando la carga desde el Departamento de Estado. Y por eso en este video vamos a desmenuzar paso a paso cuál es este plan detallado para Cuba. Vamos a analizar los elementos clave, vamos a hablar de los riesgos geopolíticos reales, especialmente posibles escaladas con Rusia, con China, con México. Y si esto es lo más importante, si realmente puede derrocar al régimen o si terminará fortaleciendo sus alianzas contra los Estados Unidos. Por eso, si quieren entender qué está realmente en juego para Cuba, para Estados Unidos y para toda la región en este 2026, quédense hasta el final porque esto no es solamente un tema de política exterior, es un capítulo decisivo que podría cambiar el mapa del hemisferio occidental para siempre. Por eso los invito a darle me gusta. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, aquí analizamos la verdad sin filtros. Los invito a suscribirse, los invito a activar la campanita para no perderse estos análisis. Y vamos a esta noticia tremenda que básicamente ha sido revelada por medios que han tenido información confidencial desde dentro del gobierno de Trump. Básicamente, como veníamos diciendo ahora, el plan de Donald Trump en este segundo mandato para Cuba se centra en promover un cambio de régimen en la isla. Quiere aprovechar la fragilidad económica y política actual del gobierno cubano. Obviamente que lo va a hacer, porque esto yo creo que representa una reversión agresiva de las políticas de distensión implementadas por administraciones anteriores como la de Obama y Biden, que básicamente buscaban negociar con el régimen. Y ahora Trump lo que está haciendo, y en este caso también con grandes intereses de parte de alguien que tiene familiares cubanos, Marco Rubio, quiere básicamente remodelar el hemisferio occidental bajo lo que se ha denominado como el corolario de Trump a la doctrina Monroe. Y obviamente que entonces el objetivo detrás de todo esto, el corolario, podríamos decir así, de Trump, es derrocar el régimen comunista para fines del 2026. Sí, atentos con esto, aquí no estamos vendiendo humo. Trump, que lo va a hacer o no lo va a hacer es otro tema, pero es un objetivo explícito de que el régimen cubano finalmente caiga en este año. Va a ser un año gigantesco el 2026 y obviamente esto considerando las condiciones actuales de la isla. Hay una crisis económica muy grande, han perdido aliados claves como el caso de Venezuela, dependen de la importación del petróleo y obviamente que ahí va a entrar un bloqueo naval también contra México, hay que estar muy atentos con eso. Y todos estos elementos hacen, yo creo que esa meta de derrocar el régimen castrista en Cuba es finalmente viable, Bueno, algunos elementos claves que es importante analizar aquí
y es el hecho de que el gobierno de Trump está buscando gente dentro del gobierno, están buscando aliados dentro de Cuba para derrocar al castrismo. Esto es realmente clave para poder hacer esto. Según informan dentro de Wall Street Journal, la administración de Trump está contactando activamente a funcionarios del gobierno cubano que están dispuestos a colaborar en un acuerdo para facilitar la transición. Y esto obviamente que incluye incentivos para desertores, para elementos moderados dentro del régimen, con el fin de evitar una intervención directa o militar que sería muy costosa y que podría tener mucha repercusión negativa. Entonces lo que ellos buscan es un colapso interno, forzar un colapso interno. Y fuentes de la Casa Blanca indican de hecho que el equipo de Trump ve esto como una oportunidad única también para cementar su legado, el legado de Trump en la política exterior de los Estados Unidos. Ahora, esto se va a dar de muchas maneras. Una de ellas va a ser la presión energética, va a ser el bloqueo energético también, el corte de flujos financieros, el corte del flujo del petróleo. De hecho, Trump ha ordenado la interrupción total de envíos de petróleo y dinero a Cuba. Él ha declarado públicamente, como lo decía al comienzo, no habrá más petróleo ni dinero yendo a Cuba, cero. Y esto obviamente que entra de lleno con el caso de México. ¿Por qué? Porque México ha estado exportando crudo hacia la isla. Eso ha sido un salvavidas, podríamos así decir, para el régimen comunista cubano. Esto es muy importante entenderlo, como el gobierno de Morena, ya sea con López Obrador, ya sea incluso ahora mismo con Claudia Sheinbaum, quienes están sosteniendo a la dictadura cubana por medio del regalo del petróleo. Aquí vemos en las noticias, la administración Trump se plantea asfixiar a Cuba mediante un bloqueo naval a sus importaciones de petróleo. Básicamente un bloqueo similar al que ya le habían impuesto a Venezuela hace unas semanas. Ahora, México, es muy preocupante la situación. El gobierno de México ha respondido reafirmando su solidaridad con Cuba. Qué curioso, con el régimen, no con la gente que sufre. Pero obviamente la Casa Blanca en este momento está debatiendo opciones para forzar el cumplimiento y vamos a tener que prestar mucha atención en los próximos días porque se pondría muy interesante realmente si Estados Unidos termina bloqueando e interceptando barcos mexicanos. El apoyo petrolero de México, dice esta noticia, a Cuba pone a prueba la relación con Washington. El gobierno mexicano reafirmó su decisión de mantener los envíos de petróleo a Cuba, una política que podría tensar la relación con Washington, y el gesto llega en un momento sensible, tensiones geopolíticas regionales, mientras la isla atraviesa una crisis energética y México registró en 2025 su mayor volumen de envíos de crudo y derivados a La Habana en al menos 25 años. Esto es muy importante, esto significa que el gobierno de Claudia Sheinbaum apoya más al comunismo que lo que hizo López Obrador, curiosamente. Entonces, en este momento se está discutiendo un plan interno para usar la Marina de Estados Unidos para interceptar los envíos de petróleo de México a Cuba. Esto lo podríamos denominar como un estrangulamiento energético dentro de la jerga de la geopolítica, para obviamente así, por medio de ese estrangulamiento energético, matar al régimen, pero esto también va a tener un impacto gigantesco dentro de países como México, que están detrás, no el pueblo mexicano obviamente, pero sí su gobierno. Ahora, esto obviamente que cuenta con el respaldo del secretario de Estado Marco Rubio, aunque es verdad y hay que reconocer que todavía no se ha tomado una decisión concreta al respecto. Ahora, si nosotros vamos a las decisiones anteriores que se han tomado dentro de la Casa Blanca, aquí vemos los hechos con respecto a Cuba de parte del presidente de los Estados Unidos. Esta es la página oficial de la Casa Blanca. Yo creo que hay una reversión aquí obviamente de políticas exteriores porque políticas exteriores de Estados Unidos y anteriores al gobierno actual de Trump, Trump revocó de hecho las medidas de Biden del 14 de enero. De hecho, antes de irse del poder, Biden firmó toda una serie de medidas que ayudaban al gobierno comunista cubano. Trump las abolió inmediatamente en enero. Medidas de Biden que buscaban relajar sanciones, que reinstauraban restricciones estrictas, y es por eso que ahora básicamente Trump está apuntando a un embargo total, está apuntando
a la prohibición del turismo de los Estados Unidos y sanciones a empresas estatales cubanas que financian la represión. Ahora, es verdad que Trump eliminó a Cuba de listas como la de estados patrocinadores del terrorismo, pero solamente para ajustar las sanciones a cuestiones más precisas, no para aliviarlas, no para realmente darle respiro al régimen, sino para poder concentrarse. Y esto, obviamente que se da en un contexto estratégico regional muy, pero muy importante, porque tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Trump en Venezuela, obviamente que Cuba, y eso es algo que lo hemos mencionado varias veces aquí en este canal, Cuba es el próximo objetivo, es el objetivo lógico después de Venezuela. Los cubanos acaban de perder, el gobierno cubano, el subsidio venezolano, principalmente el petróleo. Esto obviamente que va a terminar exacerbando la crisis cubana con escasez de alimento, con escasez de combustible, con muchos apagones en las islas. Ciertamente que es una situación terrible para el pueblo cubano, pero es una situación terrible por culpa de su gobierno comunista, y por eso yo creo que es la hora que caiga finalmente, porque para Trump es obviamente la ventana, la oportunidad única para reducir la influencia rusa y china en la región. Recordemos que uno de los objetivos de Trump, el objetivo geopolítico principal, es generar una zona de influencia en este continente que sea propiedad exclusiva de los Estados Unidos. Por eso las sanciones contra el caso que habíamos visto de Canadá, por ejemplo. Canadá, que está abriéndole la puerta a la China. También, obviamente que esto es una expulsión de Rusia del continente americano, porque Rusia había aumentado las inversiones de extracción de petróleo y agricultura en Cuba, y obviamente que es un mensaje para Putin diciéndoles: ustedes tienen su región, puede ser que lleguen a un acuerdo, y eso lo he mencionado muchas veces, decirle a Putin: ustedes tienen Europa del Este, ustedes tienen Ucrania, nosotros tenemos nuestra zona de influencia. Ahora, obviamente que Trump tiene en vista también un enfoque de derechos humanos, obviamente, porque el plan de Trump ha sido siempre muy claro: vamos a liberar a Cuba del comunismo, y especialmente después de 67 años de represión bajo los hermanos Castro, y eso incluye obviamente apoyo a disidentes, posibles incentivos para una transición democrática, aunque los críticos, especialmente muy afines al comunismo, de repente se están acordando de la soberanía, y ellos están diciendo: bueno, ¿y pero qué pasa con la soberanía cubana? A ver, el gobierno cubano no tiene soberanía, no tiene legitimidad, y la soberanía no es para proteger un gobierno. Eso ya lo expliqué con el caso de Maduro en Venezuela. La soberanía no es algo, una noción dentro de la política que protege al soberano, que protege a el mandamás. No, es para proteger al pueblo. La soberanía pertenece al pueblo, y esa soberanía le ha sido usurpada por el gobierno comunista cubano. Entonces, aquí yo creo que tenemos un plan muy interesante, un plan que no es solamente reactivo, es muy proactivo, se alinea obviamente con la base republicana de los Estados Unidos, de los cubanos, especialmente en Florida, donde el anticastrismo es un elemento muy fuerte. Pero obviamente que esto también puede enfrentar debates internos sobre los riesgos militares y electorales, especialmente en vistas a las elecciones de medio término del 2026. Y una de las razones por las cuales Trump obviamente quiere realizar todas estas incursiones ahora es porque sabe que, primero, esto le puede ayudar para las elecciones, ciertamente que sí, pero también obviamente que dentro del Partido Demócrata le van a hacer la guerra después de las elecciones de medio término. Entonces ahora es el momento realmente para liberar a Cuba del comunismo. Hay un video muy interesante, cortito, que quiero comentar resumidamente, y que tiene que ver con básicamente el caso de Cuba. Bueno, salió un informe, vamos a mostrar un ratito aquí. President Trump says not in America's backyard. The Wall Street Journal reporting that No, el presidente Trump anunció que no vamos a dejar que esto se haga en el patio trasero de los Estados Unidos, es decir, que haya un régimen comunista en el patio trasero de los Estados Unidos. the president and his team are working behind the scenes to topple Cuba's communist regime by the end of the year. Básicamente, el Wall Street Journal ha reportado que elementos de la Casa Blanca han básicamente dicho que sí, que Estados Unidos está trabajando activamente para hacer un cambio de régimen en Cuba
antes de fin de año, antes de 2023. Bueno, este video es un segmento de un programa llamado Big Money Show en Fox. Fue emitido hace apenas unos días, el viernes 23 de enero. Y es muy interesante porque se titula básicamente que Trump está trabajando activamente para que caiga el régimen comunista dentro de Cuba. Hay algunos elementos muy importantes, especialmente este reporte de Wall Street Journal sobre los esfuerzos de Trump para derrocar al régimen cubano. Y básicamente lo que dice este reporte de Wall Street Journal es que la Casa Blanca ve que este momento actual es ideal para un cambio de régimen en Cuba, dada su economía al borde del colapso, la escasez de alimentos, de combustibles, como decíamos, los apagones, y obviamente que tras la detención de Maduro en Venezuela, que terminó cortando un apoyo clave, Trump está buscando gente dentro del régimen para lograr acuerdos. Y es una situación realmente muy interesante, es una situación única que nunca se había dado, especialmente porque obviamente el gobierno cubano vio básicamente el nivel de tecnología y de actuación de las fuerzas especiales de Estados Unidos en Venezuela, y que si tuviesen que ir a Cuba, obviamente que la situación posiblemente sea mucho más fácil. Ahora, esto tiene un costo muy grande, esto puede resultarle muy a favor al presidente Trump, pero también ahí se debatía en ese artículo que posiblemente también le pueda costar muchas críticas, especialmente de sectores progresistas de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué puntos son los más claves aquí de todo esto? Cuba está más frágil que nunca, especialmente porque ha perdido el apoyo venezolano, porque se viene un bloqueo naval. Hay realmente oportunidades únicas, pero obviamente que los izquierdistas en los Estados Unidos y los demócratas van a hacer lo posible realmente para evitar toda esta presión económica, esta posible intervención, este posible bloqueo naval, pero ciertamente que va a tener un impacto muy grande, especialmente en la comunidad cubana. Va a tener un impacto humanitario muy grande porque finalmente la gente se va a poder liberar de este régimen, y vamos a tener toda una serie de consecuencias geopolíticas muy importantes a corto como a largo plazo. ¿Por qué? Porque nuevamente yo creo que el plan de Trump va a reconfigurar el equilibrio de poder en el continente americano. Sí, conlleva riesgos de escalada, ciertamente, especialmente si toca a países interesados como Cuba, como México, como Rusia, como China, pero ciertamente que a corto plazo, en los próximos 2 años, 2026, 2027, vamos a ver realmente un agravamiento de la crisis en Cuba, con posibles revueltas internas por la escasez extrema, especialmente si se corta el petróleo, porque Cuba depende en un 60% de las importaciones. Entonces, sin eso realmente va a colapsar. Podría darse una ola de refugiados hacia Estados Unidos, hacia México, similar a crisis pasadas. Obviamente que esto puede llegar a tensionar los recursos en Florida, por ejemplo, en México. Y obviamente que geopolíticamente esto va a debilitar al régimen, pero puede pasar que una la población contra una agresión de los Estados Unidos, una agresión yanqui. Esperemos que no, esperemos que el pueblo realmente aproveche esta tensión única y esta situación única y se levante contra su gobierno. ¿Van a haber tensiones regionales? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Se va a dar un conflicto con México, especialmente si Estados Unidos presiona por cortar envíos. Para Sheinbaum esto es un acto de solidaridad del pueblo mexicano, pero en realidad es un acto para apoyar al régimen comunista, obviamente. Esto puede llevar a una posible escalada naval si se implementa el bloqueo. Esto puede arriesgar incidentes, especialmente con buques rusos o chinos. Esto es muy preocupante. Y obviamente que dentro del continente americano vamos a ver distintas alas. Vamos a ver a Bukele seguramente, al Chile de Kast, a la Argentina de Milei, a Paraguay posiblemente aliarse, en este caso con la intervención a Cuba, pero otros países, especialmente Brasil, el caso de México, lo van a ver como intervencionismo por parte de los Estados Unidos. ¿Algún impacto político a corto plazo en Estados Unidos? Sí, yo creo que va a ser un empuje político muy grande para Trump entre votantes anticomunistas, puede ser un empuje muy grande también en la comunidad hispana en general, pero obviamente que habría que ver la situación con México y si los mexicanos en los Estados Unidos entienden realmente el factor que significa que México está sosteniendo
al régimen con petróleo. Si el mexicano votante entiende realmente que es necesario, por ejemplo, un bloqueo naval a México para que deje de sostener el régimen, obviamente que esto va a favorecer a Trump, pero ciertamente que hay un riesgo electoral en las elecciones de medio término porque los medios no van a presentar esto realmente como es. Puede que hayan costos militares muy grandes, puede que haya inflación, especialmente subida en precios de energía en este contexto, y obviamente que la implementación parcial con sanciones, no con una invasión inmediata, puede generar un cambio muy rápido si gente de adentro coopera, pero puede estancarse la situación si surgen protestas en Cuba a favor del régimen. Así que tenemos que obviamente esperar para ver qué es realmente lo que va a pasar. Aquí tenemos una noticia que dice Estados Unidos quiere derribar el gobierno de Cuba según Wall Street Journal. Obviamente que una Cuba democrática es una posibilidad real solamente si hay una transición completa, pero obviamente que esto abriría oportunidades económicas muy grandes en cuestiones de turismo, en cuestiones de inversiones de los Estados Unidos. Eso también va a reducir la influencia de Rusia y de China dentro del Caribe y dentro del continente americano. Esto va a terminar fortaleciendo obviamente la doctrina Monroe en el continente y de esa manera disuadir a los adversarios en el hemisferio. Y obviamente que aquí tenemos que hacer la conexión con Nicaragua, porque como ya lo he dicho en otros videos, estamos hablando de un triángulo. Primero Venezuela, luego viene el caso de Cuba, luego viene el caso de Nicaragua y obviamente que también tarde o temprano hay que tratar el caso de México, especialmente del narcotráfico, especialmente de un régimen, de un gobierno que apoya el narcotráfico, pero que también está apoyando un régimen comunista y está haciendo que sobreviva. No nos olvidemos de eso. Claudia Sheinbaum está haciendo posible la realidad del comunismo en México, no está cooperando para nada, pero obviamente que entonces tenemos muchos beneficios de una movida así porque tendríamos mayor estabilidad regional. Obviamente que habría un legado muy positivo para Trump, para su memoria, pero una transición inestable podría llevar a un caos total como pasó por ejemplo en la Venezuela después de Chávez. Ahora, ¿qué pasa si fracasa? Porque uno también tiene que ser realista y preocuparse realmente y hacerse estas preguntas. ¿Qué pasa si fracasa el plan de los Estados Unidos tanto en Venezuela como en el caso de Cuba? Yo creo que se profundizarían alianzas con otras potencias, el caso de Rusia, con más inversiones, con China, especialmente con bases militares. Yo creo que aumentaría el antiamericanismo en Hispanoamérica, erosionaría la influencia de los Estados Unidos. No creo realmente que pase así, pero obviamente que esto sería el efecto realmente si las cosas no funcionarían, y obviamente que lo más triste de todo es la cuestión humanitaria, porque esto terminaría prolongando el sufrimiento obviamente del pueblo mexicano, el pueblo cubano, perdón, que ya ha sufrido realmente tanto en manos de este comunismo marxista que ha sido terrible realmente para esa hermosa isla. Ahora, en un mundo multipolar, Estados Unidos se está asegurando de que todos los países del continente americano estén alineados con los Estados Unidos. Existe obviamente la posibilidad real de que haya países que se rebelen, el caso de Brasil, el caso de México, Cuba, veremos qué pasa, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, veremos qué pasa también, y que obviamente se alineen a un eje de Rusia, de China y de Irán, lo cual obviamente que complicaría mucho la seguridad hemisférica, pero obviamente que si la presión económica que está imponiendo ahora mismo Trump funciona, si esto se da sin intervención militar, obviamente que el régimen podría terminar cayendo por medio de concesiones, pero también el régimen podría sobrevivir como ha pasado en décadas pasadas. Entonces, el éxito me parece a mí que va a depender de si logran infiltrar el gobierno cubano, si logran realmente negociar y si logran que básicamente el régimen actual dentro de Cuba entienda que esta cosa no va más, que esto ya no va más, y por eso es muy importante entonces ir analizando qué es lo que va a ocurrir en los próximos días. El caso de México, nuevamente lo digo, el caso del petróleo, que esto va a definir absolutamente todo, pero la noticia más importante y mejor de todo lo que he estado hablando en este video es que básicamente
obviamente que el gobierno de Trump está esperando que finalmente el régimen cubano caiga para este año, para el año 2026. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por ver este video, los invito a seguir este canal, a dar me gusta para más informes como este de geopolítica internacional, para realmente entender qué es lo que está pasando en el mundo. Y si quieres aprender más, si quieres profundizar, te invito a mi academia, la encuentras aquí abajo, Pablo Muñoz Iturrieta, donde vas a encontrar toda una serie enorme de cursos, especialmente de geopolítica, de relaciones internacionales, para profundizar realmente todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y aquí vas a encontrar una serie enorme de cursos, de club de lectura, de videos exclusivos para entender todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Muchas gracias y nos vemos la próxima.